De la mañana, 10 minutos, a propósito de el trino del presidente Gustavo Petro que hemos comentado desde temprano en respuesta a la senadora Paloma Valencia, en el sentido de que no hay prohibición de ningún tipo de actividad en materia de exploración o explotación petrolera. El presidente, recordemos, dijo: los contratos de explotación petrolera, carbonera y gasífica continúan normalmente. Los contratos de exploración vigentes continúan normalmente. No hay ninguna prohibición. No sabe uno si esto trajo o no algo de tranquilidad al sector. Parecería, según nos indican en Caracol Radio, que esa tranquilidad no existe. Nos acompaña a esta hora en 6 AM Francisco José Lloreda. Es el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo. Este es el gremio que reúne, para decirlo directamente, al sector de las multinacionales petroleras. Presidente, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Gustavo. Es un gusto. ¿Tranquilos o intranquilos? Intranquilos. El ministro de Hacienda da tranquilidad, pero el presidente de la República y la ministra de Minas y Energía no, porque el presidente y la ministra continúan insistiendo en que es suficiente con sacar adelante los contratos de exploración que están firmados, y no son suficientes, además porque estos contratos, Gustavo, pues no garantizan éxito exploratorio. Doctor Lloreda, me comentaba Melquisedec, el periodista que no necesita apellido, lo siguiente: bueno, los contratos de exploración vigentes continúan normalmente, dice el presidente, pero ¿para qué exploración si no va a haber explotación? No, los contratos pues establecen una secuencia de exploración y si son exitosos, explotación. Pero estamos hablando de alrededor de 130 contratos de exploración nuevos. ¿Y el punto cuál es, Gustavo? ¿Cuál es el interés de las empresas de seguir invirtiendo en Colombia si luego de esos contratos ya firmados no van a tener la posibilidad de seguir explorando, al menos para mantener la producción o incluso para crecer en Colombia? Entonces, pues por ese y por otras razones, pues no tranquiliza lo que señala el presidente y la ministra. Por el contrario, sí da tranquilidad lo que señala el ministro de Hacienda. Él ha señalado que debe revisarse qué nuevos contratos, cuántos nuevos contratos se requerirían, además para lograr una transición en materia exportadora y fiscal. Pero el punto, pues Gustavo, es que quien congela no la exploración es la ministra, y todos sabemos que Ocampo más temprano que tarde regresará a las actividades académicas. A ver, doctor Lloreda, pero quisiera clarificar un punto con usted. Desde la perspectiva de la industria, ¿a ustedes les parece que el presidente Petro está totalmente sintonizado con los ministros o que hay algún tipo de mensajes que son contradictorios? Gustavo, el ministro de Hacienda tiene absolutamente clara la importancia de la industria del petróleo y gas para la seguridad energética, para las finanzas públicas, para las regalías regionales, para el bolsillo de los colombianos. Pero el presidente de la República y la ministra pues pareciesen que no. Ellos, al insistir en que únicamente se respetarán los contratos firmados, pues la verdad es que no están viendo que se requieren continuar la dinámica exploratoria. Ojalá haya una claridad en la política pública del gobierno, porque pues son mensajes encontrados. Doctor Lloreda, cuando usted ha hablado, ya no hablando de las personas que están en Colombia, que son empresas, digamos, colombianas, la gente de Ecopetrol o las empresas colombianas que están haciendo exploración y explotación, sino con inversionistas extranjeros en el área de los hidrocarburos, ¿qué le dicen? Están sorprendidos. Lo primero, porque no entienden que un país como Colombia, que es autosuficiente en petróleo y en gas, que tiene un potencial interesante, vaya en contravía del mundo queriendo destruir la industria. Y lo segundo, pues no entienden que siendo tan importante para Colombia en materia de ingresos, de regalías, en materia macroeconómica, la industria, pues que Colombia no tenga claro que es compatible continuar impulsando la industria con adelantar una transición energética responsable. Fíjense lo siguiente: en este momento, y al combinar las medidas tributarias que están planteadas con no nuevos contratos de exploración,
Pues eso, en este momento las empresas están revisando el programa de inversión del próximo año y lo más probable es que ese programa se reduzca en alrededor de un 30%. Pero repito, si no hay una perspectiva a mediano plazo de la industria en Colombia, porque no va a haber nuevos contratos de exploración y además hay una reforma tributaria que grava en exceso a la industria, pues el incentivo para invertir en Colombia pues se desvanece, esa es la realidad. Si no fuera esta la política del gobierno Petro y en los próximos meses se firmaran contratos de este tipo, ¿cuánto tardaría uno, como comentábamos más temprano antes de llamarlo a usted, cuánto tardaríamos en tener un primer barril de uno de esos contratos? Buena pregunta, Gustavo, por lo siguiente. Desde el momento en que se firme un contrato hasta el primer barril técnico pasan 6 años. Por eso, si durante los 4 años del gobierno Petro no se firman nuevos contratos y simplemente se volvieran a suscribir con un próximo gobierno, estaríamos viendo barriles de esos contratos, nuevos barriles en 10 años. Es de ahí la importancia de continuar la dinámica exploratoria, es decir, continuar ofreciendo áreas, continuar explorando tanto Ecopetrol como las privadas a través de los contratos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. No parar esa dinámica, esa debe ser continua, porque si nosotros no sembramos ahora no vamos a lograr cosechar a la vuelta de 5 o 6 años, que es cuando las reservas probadas de petróleo y gas pues van a ser muy estrechas, muy limitadas. Por eso nosotros hemos insistido tanto en este tema, no es un tema de capricho. Veamos lo que está pasando, Gustavo, cuando uno ve la disparada del dólar, cuando uno ve que el endeudamiento de Colombia cada vez más costoso porque la gente solo está dispuesta a invertir en títulos de deuda pública colombiana si le pagan unos intereses altísimos. Cuando uno ve el desplome en la acción de Ecopetrol, lo que está pasando con la bolsa de valores, la verdad es que el eje medular de todo ese desbarajuste tiene que ver con una política energética, una política petrolera que es equivocada y es fundamental que se entienda, y esto ojalá el presidente y la ministra entiendan que es equivocado desde todo punto de vista. Diana, adelante. Gustavo, qué pena, Gustavo. Doctor Lloreda, ¿usted cree que una salida de la ministra daría calma a estas aguas que están pues tan turbias en el sector de hidrocarburos, o ya el daño está hecho y esto ya no tiene reversa? Yo creo que no debe personalizarse en la ministra. La ministra lo que ha estado haciendo es repetir lo que ha dicho el presidente de la República. Independiente de que haya tenido unas salidas en falso o no. Ella lo que ha estado haciendo es buscando interpretar lo que dice el presidente. Lo que corresponde es que el presidente, como jefe de Estado y como la jefe del gobierno, ojalá indicase varias cosas. Uno es que Colombia va a continuar apostándole a la seguridad energética, a la autosuficiencia energética durante las próximas décadas. Es decir, no es solo en el corto, sino mediano y largo plazo. Dos, que van a continuarse suscribiendo los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos que el país requiera. Tres, que no se va a asfixiar a la industria, empezando por Ecopetrol, con una reforma tributaria que, como está planteada, pues es excesiva. Es decir, dar tranquilidad a la industria, porque dar tranquilidad a la industria es dar tranquilidad a los mercados. Eso le corresponde al presidente de la República. La ministra lo que está haciendo es repetir lo que dice el presidente de una manera muy leal. Francisco José Lloreda, el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo. En ese gremio tranquilidad no hay, ni en el petróleo ni en el gas, pero sobre todo no para el gremio, para los mercados y por supuesto para los inversionistas. Doctor Lloreda, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gustavo.